Hola chicos, esta sería la quinta clase de oligosíderos de undécimo. Vamos a empezar a ver lo que es el tema de proteínas y genética, sobre todo nos vamos a enfocar en la primera sección de lo que es proteínas y vamos a ver repaso de lo que es proteínas para ver lo que son aminoácidos. Vamos a ver también la parte de lo que es traducción, de lo que es ARN a proteína, las proteínas involucradas, todo el proceso y ya para la siguiente clase quedarían lo que sería la parte de genética, lo que sería genética mendeliana, no mendeliana, analizar árboles genealógicos y otros temas. Entonces, empezando con la parte de hoy de proteínas genética, vamos a primero repasar un poco de la estructura y función de las macromoléculas. Esto es casi siempre los primeros capítulos del Campbell y Solomon y es donde se ve como la parte de cuáles son las macromoléculas y vamos a enfocarnos ahorita a lo que son proteínas. Similar a lo que hicimos con ADN, que yo repasé primero, eh, la estructura, composición del ADN y ciertos comportamientos asociados, vamos a hacer algo similar con proteínas. Entonces, las proteínas son cadenas de aminoácidos. A estas cadenas se les conoce normalmente como polipéptidos, porque los aminoácidos también se les conoce como péptidos, y al estar unidos en una cadena de varios péptidos, entonces a esa cadena se le conoce como poli de muchos péptidos. Los aminoácidos están unidos por el enlace peptídico y ellos tienen una estructura que está conformada por un grupo C, un grupo N y un grupo R. Entonces voy a pasarme aquí a esta imagencita de una tabla periódica de los aminoácidos. Y el grupo C se refiere a un grupo carboxilo, es esta esquina que están aquí. Si ustedes ven el lado derecho de todos estos cuadros, que cada uno es un aminoácido distinto, tiene esa sección que es igual. El grupo N significa que es un grupo que tiene nitrógeno, que es esta parte que está aquí. Entonces, esos siempre van a compartir como estas primeras tres colas de la estructura química. Y el grupo R es un grupo variable que es diferente a cada aminoácido y le va a dar ciertas propiedades, ciertas características. Entonces, por ejemplo, en esta tabla periódica lo que se hizo fue clasificar los aminoácidos de acuerdo a si son ácidos, si son básicos, si son polares o si son no polares. Entonces, los rosados oscuros de aquí, que son aspartato y glutamato, son ácidos. Estos azules son los básicos, que son histidina, arginina y lisina. Y estos celestes son los no polares. Entonces, estos no polares no se van a disolver en agua, van a tender más a ser hidrofóbicos y a querer estar cerca o a disolverse en otras grasas. Mientras que estos rosados, claro, que se ven aquí, son los aminoácidos polares. Estos aminoácidos polares sí se pueden disolver en agua y normalmente van a estar, por ejemplo, en la parte superficial de las proteínas que están en el citosol, ya que están en contacto con el líquido del citosol. Em, los que son ácidos y básicos también por tener carga van a tender a disolverse mejor en agua y entonces van a ser hidrofílicos. Las proteínas van a tener una conformación estructural específica. Yo les mencionaba antes que ellos son una cadena de aminoácidos, pero esta cadena no se va a mantener lineal, sino que va a tener una forma, va a plegarse y va a formar como una estructura tridimensional que es importante para el funcionamiento de cada proteína. Entonces, cada proteína va a tener una conformación estructural distinta. Y esta conformación estructural se puede dividir como en cuatro etapas. Entonces, la conformación primaria es la secuencia de aminoácidos, como tal. Esta va a ser distinta para cada proteína y va a determinar las siguientes conformaciones. Entonces, la primaria básicamente se refiere a los enlaces peptídicos. La conformación secundaria se va a definir como las hélices alfa y las láminas meta son una estructura que suelen formar ciertas cadenas de polipéptidos en ciertas secciones. No toda una proteína tiene que tener algunas de sus conformaciones, puede no tener ninguna, pero suelen encontrarse muy seguido proteínas que tengan o hélices alfa o hélices láminas meta en ciertas secciones. La conformación terciaria se debe a la interacción de los grupos R de los aminoácidos, de hecho aminoácidos que ni siquiera tienen que estar en
cerca uno del otro. Por ejemplo, las secuencias pueden estar muy lejos, como al inicio y al final de la proteína, pero pueden encontrarse debido, por ejemplo, a la conformación secundaria y al encontrarse van a interactuar. Entonces, esos son enlaces que no son tan fuertes como los enlaces covalentes, como los enlaces peptídicos, pero aún así van a interactuar y van a darle como fortaleza y uniones a lo que es la proteína. Entonces, esto puede ser puentes de hidrógeno, si un aminoácido tiene oxígeno, nitrógeno y el otro tiene hidrógeno, eh, tiene oxígeno, nitrógeno y el otro aminoácido tiene hidrógeno. O, por ejemplo, pueden haber enlaces de sulfuro cuando dos aminoácidos tienen azufre. Pueden haber interacciones hidrofóbicas, como por ejemplo, hay aminoácidos que se disuelven en grasas, entonces van a tender a querer estar juntos entre ellos. Entonces, entre estos van a ser ese tipo de interacciones hidrofóbicas. Y las interacciones de Van der Waals se refiere a que dos átomos, al estar muy cerca unos de otros, van a querer como más bien a juntarse. Entonces, como si yo tengo dos átomos que están como lejos y los voy acercando lentamente, yo voy a ver que la fuerza, primero como que los intente como repeler, se están repeliendo uno al otro, y si los acerco más bien tienden a querer juntarse. Entonces, como que les da un cierto tipo de estabilidad. La última conformación, que es la cuaternaria, es cuando una proteína no necesariamente está formada por solo una cadena de polipéptidos, sino que son varias cadenas. Y cómo se ubican esas cadenas en relación unas a otras, le va a dar también características a la proteína y es esta conformación cuaternaria. Ahora, la forma de las proteínas es fundamental para su función, pero hay veces que las proteínas, por alguna razón, pueden perder esta conformación tridimensional. A este proceso se le conoce como desnaturalización y la desnaturalización puede ocurrir, por ejemplo, por procesos de temperatura o por encuentro con ciertos químicos. Ahora, esto es un proceso como más azaroso, más estocástico y puede ocurrir en condiciones normales de una célula. Entonces, en las células siempre van a haber unas proteínas que se llaman chaperonas y las chaperonas lo que se van a encargar es de, si hay una proteína que está mal plegada, intentar pegarla bien. Si esta proteína no se plega bien, lo que hacen es marcarla para que se destruya, ya que hay algún problema en estas proteínas. Em, las chaperonas, por ejemplo, pueden ver el hecho de estos aminoácidos hidrofílicos y hidrofóbicos. Y por ejemplo, si yo tengo una proteína en el citosol que tiene muchos aminoácidos hidrofóbicos en su superficie, la chaperona se puede dar cuenta que algo está mal porque normalmente estos aminoácidos en una proteína que está en el citosol se van a encontrar como en el interior, como en el núcleo, aislados del agua. Si están en la superficie en contacto con el agua, cuando son moléculas con más afinidad hacia las grasas, eh, es un potencial problema o indicación de que la proteína está mal plegada. Caso contrario, van a ser las proteínas que se encuentran atravesando la membrana. En ese caso, lo que yo me encuentro en la parte como externa que está en contacto con la región media de la membrana van a ser los aminoácidos hidrofóbicos y lo que yo me encuentro en el interior, sobre todo en las proteínas de canal, van a ser los aminoácidos hidrofílicos. Ahora, esta es una imagen de cómo se ven estas eh, eh, estructuras y conformación tanto primaria como secundaria, terciaria y cuaternaria. Aquí a la izquierda están esas hélices alfa y también las láminas beta. Esas son como estructuras ya como muy como predefinidas que uno casi siempre va a encontrar en alguna sección de la proteína y si tienden a estar como unidas por segmentos que no necesariamente tienen una conformación secundaria tan eh, definida. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí empieza como que la proteína, aquí tiene una lámina beta, luego una hélice alfa, luego hay una sección que no tiene nada, luego otra hélice alfa. Y con la lámina beta va a ser similar, como que van a haber secciones que tienen la lámina beta y van a haber secciones que no tienen ninguna secundaria. Pero el hecho de analizar si hay hélices alfa o láminas beta va a ayudar a entender un poco mejor la proteína que forma tridimensional tiene. Ahora aquí como un resumen de todas las conformaciones. Entonces en la primaria nada más la secuencia. En la secundaria, en este caso, en esa sección específica había una hélice, pero ven que no necesariamente tiene que haber solo hélice en una proteína. Em, Luego pasamos a la terciaria, que ya es todas las interacciones débiles entre, o sea, azufres, hidrógenos con oxígenos, todas las interacciones hidrofóbicas, todo eso
va a sumar a hacer esa estructura. Y luego la cuaternaria es, por ejemplo, que en esta proteína, que es una hemoglobina, hay dos subunidades beta y dos subunidades alfa. Cada una de esas subunidades se sintetiza distinto y al final se unen todas para crear una sola proteína que es hemoglobina. Entonces, cómo se ubica cada una de estas alfa o beta em, también tiene que ver con la función y con qué proteína es. Ahora, las proteínas van a tener dominios y van a tener subunidades. Entonces, respecto a los dominios, estos se clasifican en familias y se refiere a secuencias de aminoácidos y normalmente también conformaciones tridimensionales que son similares y que cumplen funciones similares. Entonces, por ejemplo, las quinasas son un grupo de proteínas que tienen todas por lo menos un dominio capaz de fosforilar otra proteína. Entonces, un dominio se relaciona mucho con qué función cumple la proteína y casi siempre es como un dominio por cada función. Entonces, va a haber un dominio que es capaz de fosforilar una proteína, va a haber un dominio que se puede unir a ATP, va a haber un dominio que puede unirse a algún ion, va a haber un dominio que hace como ciertas funciones. Entonces, yo voy a tener una proteína que va a ser grande y que va a tener, por ejemplo, varios dominios. Y si yo analizo proteínas que tienen funciones similares, van a tener probablemente, van a compartir el mismo dominio o dominios que son similares. Ahora, respecto a las unidades, esto como lo mencionaba anteriormente con la hemoglobina, se refiere a secuencias o polipéptidos que se sintetizan independientemente, que son una molécula en sí, pero que tienden a unirse para formar una proteína ya como en su conjunto, como en total. Entonces, por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que tiene cuatro subunidades, dos son cadenas alfa y dos son cadenas beta. Entonces, esas cuatro subunidades, a pesar de ser moléculas independientes, se van a unir para formar como una sola como unidad, entidad. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de traducción. Aquí yo le puse el nombre de, nuevamente el capítulo del Cámara del Salomón que lo trae. Y es este paso de lo que es un gen que estamos viendo antes cuando vimos ADN, a ya lo que sería la proteína. Entonces, respecto a la síntesis de proteínas, eh, este proceso va a empezar con lo que es el ADN en el núcleo, normalmente en forma de genes, que genes es lo que se termina pasando a la proteína. Luego, este ADN va a pasar a un ARN mensajero, que es el proceso de transcripción que eh, el proceso de transcripción que ya les había mencionado. Y luego está ARN mensajero a proteína. Este segundo paso se está pasando como de dos moléculas distintas. Entonces, el de ADN a ARN es el mismo tipo de molécula, mientras que de ARN a proteína son dos distintos, son dos macromoléculas. Yo estoy pasando de ácidos nucleicos a aminoácidos a proteínas y esto, al ser muy distinto, el proceso tiene ese nombre como de traducción, porque como que involucra un proceso más complejo. Ahora, en procariotas todo esto es como bastante lineal y básicamente así, de ADN, que es un gen, a ARN mensajero y ARN mensajero directamente a proteína. En el caso de eucariotas, el ARN mensajero va a sufrir modificaciones antes de volverse proteína. Varias de estas modificaciones van a ocurrir en, en el núcleo y las vamos a ir viendo, pero em, tienen que ver con modificar la secuencia interna que tiene el ARN mensajero y también se le van a agregar cosas en los extremos. Ahora, todo esto tiene una función y principalmente las dos modificaciones que se le hacen al extremo del ARN mensajero es para darle estabilidad y es lo que reconoce el poro nuclear para poder sacar el ARN mensajero al citosol. Si un ARN mensajero no tiene esas modificaciones en los extremos, no puede salir. Okay. Entonces, ¿por qué la traducción tiene este nombre y por qué es que es realmente más complejo? Entonces, lo que sucede es que en ácidos nucleicos uno tiene cuatro nucleótidos o cuatro bases nitrogenadas distintas. Solo cuatro.
Ahí está también el tema de uracilo y timina, pero como simultáneamente en una misma molécula de ácido nucleico yo solo voy a tener cuatro bases nitrogenadas. Ahora, en aminoácidos, no sé si vieron la tabla que yo les presentaba anteriormente, hay muchos aminoácidos distintos. De hecho, hay 20 aminoácidos. Depende del organismo, depende de si es procariota o eucariota, de otros temas, pero normalmente uno se refiere a 20 aminoácidos. Ahora, el problema es cómo hago yo para pasar de 4 ácidos nucleicos, de 4 bases nitrogenadas, a 20 aminoácidos. Lo que sucede es que en el ARN mensajero, lo que se va a leer no es cada base nitrogenada individual, sino que es lo que se va a leer es codones. Los codones es un triplete de bases, o sea que se van a analizar 3 nucleótidos, 3 bases nitrogenadas a la vez. Entonces, ¿por qué ocupo hacer 3? Si yo solo tengo 4 nucleótidos, yo solo podría codificar, comillas, 4 aminoácidos. Si yo tengo 2 bases nitrogenadas, yo podría codificar 16 aminoácidos, pero yo tengo 20. Entonces, yo tengo que pasarme como al siguiente, a la misma como escalación. Entonces, voy a ocupar 3 nucleótidos y con 3 nucleótidos yo podría codificar 64 aminoácidos. Ahora, 64 aminoácidos es mucho, no hay tantos realmente. Entonces, lo que sucede es que como yo necesito de un triplete y no tengo 64 aminoácidos, van a ocurrir dos cosas. Va a haber redundancia y va a haber tambaleo. Ahora, a pesar de que hay redundancia y tambaleo, no hay ambigüedad. Entonces voy a ir explicando. Redundancia se refiere a que hay varios codones, o sea, estos 64 codones distintos, que clasifiquen al mismo aminoácido. Y normalmente tiende a ser que este último nucleótido es como el menos importante, la mayoría de las veces. A eso se refiere el tambaleo. El tambaleo es que el último nucleótido es como menos importante. Entonces suele pasar que si estos dos ya son algún base nitrogenada en específico, yo puedo de una vez directamente sacar qué aminoácido es sin necesariamente tener que leer el tercero. Ahora, a pesar de esto, no hay ambigüedad. Un solo codón no puede codificar para dos aminoácidos distintos. Entonces, un aminoácido sí puede ser codificado por varios codones. Un codón no puede codificar dos aminoácidos. Y además estos 20 aminoácidos que yo tengo aquí, también voy a ocupar unos ciertos espacios para lo que se conoce como codones de parada, que son fundamentales en el proceso de traducción. Entonces, este es un cuadro que le permite a uno interpretar o leer lo que sería el código genético. El código genético es lo que utilizan la mayoría de organismos para traducir entre ácidos nucleicos a aminoácidos. Entonces, ¿cómo se lee? Primero no va a empezar por estos 4 aminoácidos que están aquí a la izquierda, que es el nucleótido que está en la primera posición. Luego me va a pasar al de arriba, que es el nucleótido en la segunda posición. Y luego dentro de cada cuadro ven que el tercer aminoácido, el tercer nucleótido está variando. Entonces es el tercera base nitrogenada del codón. Entonces, por ejemplo, yo tengo eh, dos adeninas seguidas. Entonces yo primero veo la primera adenina, me voy a este cuadro, bueno, a esta línea. Tengo la segunda adenina, me voy a ir a este cuadro de aquí. Y dependiendo del tercer nucleótido que haya en ese codón, yo puedo decidir si es aspargina o lisina. Ahora, lo del tambaleo se refiere a que, por ejemplo, ven que hay cuadros enteros que codifican a un solo aminoácido. Porque normalmente el último nucleótido no importa tanto. Entonces es como que uno puede ignorarlo más y tiende a formarse así como cuadros. A veces no necesariamente son cuadros, a veces está partido a la mitad como estos, por ejemplo. O este. Hay veces en que es más importante. Bueno, aquí miotarina, por ejemplo, es específicamente un codón que codifica miotarina, ninguno más. Por ejemplo, también en este cuadro de aquí arriba de uracilo con guanina, también yo voy a codificar cisteína, triptófano, pero también hay un codón de parada. Estos que están en rojo son los codones de parada. Estos codones no codifican a ningún aminoácido.
pero son importantes para indicarle a la célula que ya se terminó de construir la proteína que se quería. Entonces es fundamental que existan algunos, y de estos casi no tiene que saberse ninguno excepto el de metionina. El de metionina es fundamental, es esta AUG, porque la metionina en eucariotas por lo menos es el primer aminoácido en todas las proteínas. Es el aminoácido que va a marcar el inicio de una proteína, y por tanto siempre va a ir al inicio y luego nada más lo que hace la célula es que lo corta, porque ya sabe que siempre va a estar. Entonces, eso sí es fundamental que lo sepan. Y bueno, yo siempre lo recuerdo porque es como el inicio de algo, como el auge de algo. Entonces, por eso las tres nucleótidos que lo codifican. Ok, ahora, el código genético es universal en su mayoría, es decir, lo usan todos los seres vivos. Pero hay algunos aminoácidos que son un poco distintos. Hay algunos codones que codifican a cosas un poco distintas. Entonces, por ejemplo, entre el núcleo y la mitocondria de una eucariota hay diferencias. Entonces, por ejemplo, estos codones que en el núcleo codifican arginina, en la mitocondria son codones de parada, mientras que, por ejemplo, este codifica a este aminoácido, pero en mitocondrias es metionina, o este UGA, que en el núcleo es un codón de parada, en la mitocondria va a ser triptófano. Entonces, hay pequeñas variaciones que pueden haber, sobre todo en organismos que están muy lejos, como en el árbol de la vida, en la diversidad de los seres vivos. Por ejemplo, entre eucariotas y procariotas van a haber ciertas diferencias puntuales, pero en su mayoría es similar. Ahora, en la clase pasada vimos un poco de lo que era la replicación del ADN, de cómo se pasa de ADN a otra hebra de ADN. Ahora vamos a empezar a ver lo que es transcripción, que es la síntesis de ARN. Entonces, esta transcripción va a ser pasar de ácidos nucleicos a otros ácidos nucleicos. Entonces, estoy pensando como entre la misma macromolécula, entonces por eso transcripción. Y va a empezar con una ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa va a tener funciones de helicasa, o sea, va a separar la hebra de ADN para poder leer una de las dos hebras. Va a también sintetizar de dirección 5' a 3', pero no ocupa un primer. Ella ya no ocupa un extremo 3' para empezar a crear su ARN mensajero. Pero aún así tiene que seguir la misma dirección, por lo que les explicaba la semana pasada de que es necesario esta dirección para que si comete un error pueda quitar el último nucleótido y poder poner un nucleótido nuevo que todavía tenga sus fosfatos. Y esta RNA polimerasa va a ser como una unidad de transcripción entera, completa. Ella por sí misma puede hacer la mayoría de lo que es transcripción. Ahora, hay diferentes tipos de ARN polimerasa. Hay polimerasa 1, polimerasa 2 y polimerasa 3. La polimerasa 2 es lo que nos interesa tal vez un poco más ahorita, que es la parte de transcripción, que es ARN mensajero, es lo que va a pasar a ser proteína. Pero, por ejemplo, la polimerasa 1 va a ser el ARN ribosomal, por eso la R. Y la polimerasa 3 va a ser también, en parte, ARN ribosomal y también el ARN de transferencia. El proceso de transcripción va a constar de una iniciación, de una elongación y de una terminación. La iniciación es donde se va a empezar a generar el ARN mensajero. Normalmente hay una sección específica del ADN que está antitos del gen, pero que no es parte de la transcripción, o sea, no se va a ir en el ARN mensajero que sale del núcleo, o bueno, que se traduce. Este promotor se va a unir a la ARN polimerasa y le va a ayudar a saber qué fibra de ADN elegir. Ahora, también pueden haber factores de transcripción, pueden haber activadores represores y también, ahorita vemos lo de caja tata. Los factores de transcripción y activadores y represores son proteínas que pueden estar cerca del promotor o en otras regiones del ADN y que pueden interactuar de alguna forma como indirecta con la RNA y hacer que se una o que no se una a
el promotor y que crea su ARN mensajero. Entonces, los factores de transcripción son proteínas que se unen al promotor y que controlan su actividad. Tienen que ser como más fundamentales en su función. O sea, son necesarios para que el ARN polimerasa llegue a esa sección. Mientras que los activadores y represores pueden generar cambios en los factores de transcripción. Entonces, los factores de transcripción son como más directos, o sea, interactúan directamente con el promotor, son más necesarios, mientras que los activadores y represores como que varían cuántos factores de transcripción hay, entonces tienen como una influencia indirecta. La caja Tata es algo que hay en eucariotas y es un complejo de iniciación de la transcripción. Es donde a veces se suelen unir los factores de transcripción. Entonces, uno siempre que está así como cerca de un promotor se va a encontrar esta caja Tata, que esa caja Tata es porque en el ADN va a haber eso, timina, adenina, timina, adenina. Y también eso es lo que va a buscar y a lo que se va a unir la ARN polimerasa. Entonces, aquí me falta una cosa importante. En procariotas, en bacterias, el promotor está pegado al ARN mensajero que se quiere hacer y igual, donde se unen los factores de transcripción está como todo muy cerca. En eucariotas esto no necesariamente está tan cerca. Entonces, si yo tengo un gen que es esta parte verde y yo tengo un promotor que es esta parte roja de hecho puede todavía estar como medio lejos del gen. Aquí es donde se va a unir la ARN polimerasa que va a ocupar de esos factores de transcripción. Pero esos factores de transcripción se ven alterados por activadores o represores. Ahora, esos activadores y represores probablemente no están cerca del gen, pero se ocupan cerca del gen. Entonces, de hecho, hay proteínas que se encargan de doblar el ADN de forma que estas secuencias, a pesar de no estar cerca en la molécula de ADN, estén cerca espacialmente y que de esta forma interactúen, tengan función sobre los factores de transcripción y así se pueda regular qué tanto se quiere o no activar un promotor y por tanto qué tanto se quiere o no, se necesita o no la proteína de ese gen. Ahora, en la parte de elongación, lo que va a ir haciendo la ARN polimerasa es leer la fibra de ADN, similar a como estamos viendo en replicación. Va a ir leyendo, va a poner el aminoácido que es complementario. O sea, si es timina, va a poner adenina, si es guanina, va a poner citosina, y va a ir uniendo la cadena con un enlace fosfodiéster para formar el ARN. Entonces el ARN como que va a ir saliendo, se va a formar con esta colita, y la polimerasa lo que va a ver es leyendo la fibra. De hecho, aquí se ve, no sé si logran ver que tiene como esa función delicada como de separar las dos hebras, y ella lo que va a ir haciendo es avanzando. Ahora, respecto a la terminación, en procariotas hay una sección específica que es un terminador, y ese terminador, una vez que se transcribe, provoca que la ARN polimerasa se suelte del ADN. En lo que son eucariotas, no hay un terminador como tal, y a veces puede estar de hecho lejos de donde realmente termina el gen. Entonces lo que pasa es que el ARN mensajero de hecho se corta de la ARN polimerasa, mientras que se todavía está transcribiendo. Entonces la ARN polimerasa todavía está transcribiendo, ya sigue con su vida normal, pero la ARN mensajero en realidad ya se transcribió, entonces nada más agarra, se corta, se empieza a procesar y lo que sea que cree la ARN polimerasa después, lo que hace es eliminarse nada más. Ahora, les mencionaba que el ARN mensajero en eucariotas va a sufrir modificaciones. Entonces, esto que yo transcribí aquí todavía no es un ARN mensajero como tal, no es un ARN mensajero maduro, sino que se va a conocer como un pre-ARN mensajero. Entonces, ¿qué modificaciones va a sufrir? Van a haber dos en los extremos. Uno es el casquete 5' y otra es la cola poli A. En el casquete 5' se van a unir varios nucleótidos de guanina modificados. Y en la cola poli A van a haber muchas adeninas pegadas. Entonces vean que lo que yo estoy usando es como una secuencia de nucleótido normal. Ahora, estos nucleótidos lo que van a ayudar es a que el ARN mensajero sea un poco más estable, no se descomponga tan fácil, principalmente en los extremos,
sino que, por ejemplo, si hay algún estrés físico o químico, lo que se va a ir dañando van a ser las colas, va a ser la capucha y no va a ser em, el ARN mensajero como tal o la secuencia que se necesita. Entonces, esto le va a dar protección y también, em, debido a que esto siempre ocurre en todos los ARN mensajeros, el núcleo, especialmente los poros nucleares, van a reconocer estas dos modificaciones y requieren que cada RNA mensajero que salga del núcleo las tenga. Entonces va a ayudar también a lo que es el proceso de exportación. Ok, entonces hay otra modificación que van a sufrir el ARN mensajero en eucariotas y es lo que se conoce como corte y empalme o splicing en inglés. Esto es una forma de modificar el ARN mensajero que ya se transcribió a una secuencia distinta. Entonces, lo que sucede es que en la mayoría de RNA mensajeros en eucariotas, en realidad, yo lo que ocupo de ese RNA mensajero, o ese pre-ARN, mejor dicho, son ciertas secciones. Yo en realidad no ocupaba todo el gen que se transcribió. Y por tanto, tiene que haber alguna forma de seleccionar cuáles eran las regiones que yo sí necesitaba. Entonces, las regiones que yo sí necesitaba se conocen como exones. Es lo que va a salir del núcleo, lo que yo ocupo fuera del núcleo. Por eso como la ex de exterior. Entonces son las partes que sí yo ocupo que deben salir al citosol. Los exones son normalmente secuencias cortas de algunos cientos de nucleótidos y tiende a suceder que un exón en específico corresponde con un dominio. Entonces los dominios que les explicaba antes de cada función que tenga la proteína, cada uno de estos va a ser entonces un exón. Va a estar como en una secuencia continua, pero unidos ciertos dominios por secuencias que en realidad no tienen ninguna información relevante para la proteína que yo quiero. Esos segmentos no relevantes se conocen como intrones. Entonces, int de interior y ones de que son como esa parte del ARN. Esos intrones no son parte de la proteína, se van a quedar en el núcleo y tienden a ser secuencias más largas y secuencias más irregulares. No tienen como un patrón tan definido como esto de que hay dominios que yo puedo ir observando los exones, sino que son eh, más irregulares, tienen como más información que es basura y que no sirve para mucho. Entonces, lo que sucede las, con el ARN es que yo tengo partes de exón, partes de intrón y partes de exón y están separadas. Y, por ejemplo, los exones que yo ocupo están separadas por segmentos de intrón. Entonces, va a haber una estructura que se conoce como spliceosoma, que el spliceosoma, bueno, está formado por ciertas proteínas, cierta ARN y ciertas ribonucleoproteínas, que son ARN unido con proteínas. Entonces, básicamente eso tiene dos cosas, ARN y proteínas. Esta SN se refiere a que es small nuclear. Entonces, esta estructura está en el núcleo, entonces, por eso nuclear. Y son como segmentos pequeñitos, entonces small nuclear, ribonucleoproteínas, small nuclear, ARN y proteínas más. Esto se va a combinar en el spliceosoma y el spliceosoma lo que va a agarrar es ir viendo el ARN mensajero y esos intrones los hace como en una forma de lazo, como en una curva, pega los extremos. Una vez que pega los extremos, los corta los exones y una vez que los corta los exones, vuelve a unir los exones en una sola cadena continua. Y eso se va a hacer a través de todo el ARN mensajero hasta que solo queden exones en la cadena. Y los intrones después nada más lo que hacen es descomponerse. Ahora, este splicing o corte y empalme va a servir también como parte del sistema de control, para asegurarse de que solo el ARN mensajero maduro puede salir del núcleo. Entonces, si se reconoce una sección que no es un exón, no va a poder salir. Y también tiene otra ventaja de que permite el splicing alternativo. Entonces, lo que se refiere a esto es que yo no tengo una forma definida de cómo hacer el splicing de un segmento de ADN. Entonces, ¿qué se elige como exón y qué se elige como intron? Dependen de la célula, dependen del estado de desarrollo, dependen de muchos factores. Entonces, si yo puedo cambiar qué elijo como exones y qué elijo como intrones, a partir de un mismo segmento de ADN, yo en realidad puedo generar muchas proteínas distintas. Porque lo que hago es como que estoy reinterpretando qué secciones decido sacar fuera del núcleo y convertir en proteína.
Todo le permite como más variedad sin necesariamente tener que tener más segmento de ADN que normalmente ya tienen que ser moléculas bastante largas. Ok, entonces esto que vamos a ver es la parte de transcripción. Entonces vamos a ver un poco lo que sería empezar ya a ver lo que es traducción. La traducción entonces va a ser pasar de aminoácidos, pasar de ácidos nucleicos a aminoácidos, ya a proteínas. Y este proceso va a ocurrir en las organelas que se llaman ribosomas. Entonces, los ribosomas pueden haber dos de vía libre que están como en el citoplasma y los ribosomas que se unen al retículo endoplasmático, especialmente la parte rugosa. Estas imágenes que ven aquí son de los ribosomas que hay en procariotas y en eucariotas. Ambos tienen esta organela, pero en eucariotas tiende a ser más grande y las secuencias tienen como ser como un poco distintas y las proteínas que generan son un poco eh, distintas en comparación a lo que serían procariotas. En procariotas es más pequeño. Y bueno, esos tamaños se refieren a qué tan larga es la secuencia, como qué tan fácil se sedimenta. Ahora, acabo de mencionar el ribosoma. El ribosoma está formado por ARN ribosomal. Hay otro ARN que yo mencioné antes, del que todavía no he hablado, que es el ARNT, el ARN de transferencia. Este ARNT también va a ayudar al proceso de traducción. Entonces, a este ARN tiene una estructura tridimensional. Normalmente no se representa, pero es como con forma de L. Pero cuando ustedes lo vean en el libro lo van a ver así como si fuera como nada más como una U. Este ARN de transferencia lo que va a tener es en esta parte de abajo un anticodón, o sea, la secuencia complementaria de algún codón en específico, y va a tener también un sitio de fijación del aminoácido, que es donde se va a pegar un aminoácido, que es este que está aquí. Entonces, lo que va a ocurrir es que dependiendo de qué anticodón tengan, van a haber unas enzimas que se llaman aminosil ARNT sintetasas. Y lo que van a hacer estas aminosil RNT sintetasas es ven el anticodón y saben qué aminoácido unirle a este ARN de transferencia. De manera que si yo pudiera ver qué codón hay aquí respecto al código genético, correspondería al aminoácido que está pegado al ARN de transferencia. Y cada sintetasa es única de cada aminoácido. Entonces, ¿de qué va a servir la de transferencia? Para transferir el aminoácido. Una forma eficiente de poder llevar el aminoácido hacia donde se necesite, hacia el ribosoma y el ARN mensajero. Y también es una forma de cómo interpretar los codones, cómo yo traduzco de codones a aminoácidos, pues a través del ARN de transferencia. Entonces, hablando un poco más de los ribosomas, estos están formados por ARN ribosómico. Este ARN se conoce como una ribosima porque a pesar de ser ARN, también va a tener ciertas funciones de enzima, ciertas capacidades de hacer reacciones químicas, de ser un catalizador. El ribosoma va a estar formado por dos subunidades. Los nombres son muy sencillos, van a ser su unidad grande y su unidad pequeña. Y dentro de la subunidad grande van a haber tres zonas de unión a distintos ARN de transferencia. Estas tres zonas son APE y la A se debe a como abreviar aminosil, la P se debe a abreviar peptidil y la E se debe a el inglés que sería exit, que es salida. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Pero además de las zonas donde puede estar la ARN de transferencia, va a haber un canal para el ARN mensajero que se está leyendo y también un túnel de salida para la proteína que se está creando. Entonces, para iniciar la traducción, lo que va a ocurrir es que la subunidad pequeña va a encontrarse un ARN mensajero y va a buscar en dónde es que empieza el aminoácido como inicial de salida,
que es el AUG, que es la metionina. Entonces la subunidad pequeña va a ir como leyendo, deslizándose a través del ARN mensajero hasta que llega al codón AUG, que sabe que es el de empezar una proteína y se queda ahí. Una vez que se queda ahí, va a llegar un ARN de transferencia que va a tener metionina y que por su anticodón reconoce dónde está el codón AUG, se va a unir y además también van a llegar los factores de iniciación y GTP. El factor de iniciación es similar a lo que ocurría con la ARN primerasa, son como proteínas que van a estar ahí cerca y que van a ayudar a como que la cosa empiece y que la subunidad grande se una. Y GTP es guanina trifosfato, es un nucleótido y va a ayudar a dar energía a este proceso. Entonces, a la combinación de todo esto se le conoce como complejo de iniciación y es lo que va a ayudar a que se una la subunidad grande. Ahora, esta parte que ven aquí de UTR5' se refiere a la Untranslated Region 5'. Entonces es la región que no se traduce de el extremo 5' del ARN mensajero. Entonces ven que yo aquí dije que la subunidad pequeña busca hasta encontrar el AUG. Ahora es probable que haya una sección del ARN mensajero que esté antes del AUG y que en realidad no se traduce porque la subunidad pequeña lo va a ignorar. Entonces a eso se le conoce como el UTR y es sección que no se traduce y que va nada más a existir en ese ARN mensajero. Ahora, la siguiente etapa de la traducción es la elongación, similar ahora que vimos transcripción. La subunidad grande se va a unir al complejo de iniciación y lo que va a ocurrir es que yo tenía mi ARNT de transferencia con metionina en algún punto y termina en el centro de la subunidad grande. Va a llegar un nuevo ARNT que es complementario al codón y se va a entrar a la subunidad grande a través del sitio A. El sitio A recibe ese nombre por aminoácido y se refiere a que esta RNA de transferencia que ven aquí tiene un aminoácido unido. Entonces, A de aminoácido. Ahora, el ARN de transferencia que estaba antes, por ejemplo, si es que apenas acaba de iniciar, era la ARN de transferencia con metionina que había quedado como en la parte central. En la parte central se conoce como el sitio P. El sitio P es donde está la cadena. Entonces, si es el primer aminoácido, todavía no hay cadena, pero lo que va a ocurrir es que esta ARN de transferencia, una vez que ya haya un segundo ARN aquí a la derecha, lo que va a hacer es como pegarle la cadena al aminoácido que sigue. Entonces va a agarrar su aminoácido, se le pega la cadena y luego él se suelta y sale por lo que era la zona E o la zona como de salida o de exit. Entonces, lo que va ocurriendo es como que eso. Un aminoácido de transferencia entra, se le pega la cadena, el ARN de transferencia anterior se va. Llega otro ARN de transferencia, se le pasa la cadena, la ARN de transferencia que estaba antes se va. Y eso es como un ciclo. Ahora, es más fácil analizarlo como si los ARN de transferencia como que llegaran y entran y ellos son los que se mueven y se van. Pero en realidad lo que sucede es que la subunidad grande es la que se mueve como tal. Y va a ir como leyendo a través del ARN mensajero. Y al irse moviendo es que los ARN de transferencia se van a encontrar o en la zona A, o en la P, o en la E. Si están en la zona A, tienen los aminoácidos. Si están en la zona P, tienen el resto de la cadena de aminoácidos unido. Y si están en la zona E, se van. Bueno, esa cadena que está aquí, cada vez que llega un nuevo aminoácido va a ir como a metano, ya que cuando se pasan al ARN de transferencia que está en el sitio A, se hace el enlace peptídico. Entonces, ¿qué? Se pasa la cadena aquí al siguiente, se hace el enlace peptídico y ya entonces toda la cadena incluye el nuevo aminoácido y así se va a pasar al siguiente. Ahora, la terminación de la traducción. Entonces recuerden que hay codones de parada que no codifiquen a ningún aminoácido. El hecho de que no codifiquen a ningún aminoácido significa que de hecho tampoco hay un ARN de transferencia que se les una. Y estos codones de parada lo que van a hacer es que en lugar de unirse a un ARN de transferencia se unen a lo que se conoce como un factor de liberación. El factor de liberación va a ser, por ejemplo, una proteína que llega, se mete a la subunidad grande y cuando
se intenta hacer el enlace peptídico, en realidad no se forma un enlace peptídico, sino que sucede hidrólisis. Hidrólisis es que se rompe una macromolécula en dos. Entonces lo que se hace es romper aquí la unión entre la proteína y el ARN de transferencia, y entonces la proteína queda libre, el ARN de transferencia queda libre, y una vez que esto ocurre, el resto del ribosoma se suelta. Entonces la unidad grande y la unidad pequeña se sueltan porque ya terminaron su proceso de traducción. Ahora, después del codón de parada va a quedar otra parte de ARN de mensajero que puede que no se traduzca porque ya terminó la traducción. Eh, a esa región que no se traduce se le conoce como UTR3'. Entonces, Untranslated Region 3' es lo que nos va a traducir y que está al final del ARN mensajero. Recuerden esto, recuerden que la traducción ocurre en dirección 5' a 3'. Es la misma dirección en la que ocurre eh, la síntesis de este ARN mensajero. Y eso permite que existan unas estructuras que se conocen como poliribosomas. Y de hecho, ajá, esos poliribosomas pueden ocurrir en procariotas, es un proceso muy curioso. Y de hecho, procariotas pueden empezar cuando incluso no se ha terminado ni siquiera la transcripción del ARN mensajero. Entonces, cuando está haciendo la transcripción, lo primero que sale em, lo primero que sale de la ARN primerasa va a ser el extremo 5', que va a tener en algún punto el AUG. Entonces, apenas salga esta sección, en lo que es procariotas, puede llegar un una subunidad pequeña de un ribosoma, se une una subunidad grande y empiezan a traducir. Ahora, cuando se empiezan a traducir, se van a mover como en dirección de crecimiento hacia 3', pero también la ARN polimerasa va en la misma dirección. Entonces, como que van las dos. ARN polimerasa y ribosoma, ambas avanzando en la misma dirección. ARN polimerasa creando el ARN, ribosoma de una vez leyendo ese ARN. Y así como se va pegando un ribosoma, se pueden ir pegando varios. Una vez que se despeja la zona de auge, puede llegar un nuevo ribosoma. Y van todos en la misma dirección. Entonces, eso es lo que se conoce como poliribosomas, varios ribosomas unidos a una misma molécula de ARN mensajero. Y eso lo que permite es que con muy pocas moléculas de ARN mensajero yo puedo generar muchas proteínas. Como que yo puedo tener una reacción más fuerte. Entonces, si una célula decide crear un ARN mensajero es porque ocupa esa proteína, por alguna razón. Entonces, el hecho de que puedan haber poliribosomas y que se pueda estar traduciendo varias veces a la misma vez ayuda a que la respuesta a la señal que provocó que se ocupe el ARN mensajero sea más rápida porque yo más rápido voy a tener más cantidad de proteína. Okay. Okay. Ahora, respecto a los ribosomas, como mencionaba antes, pueden haber ribosomas en el citosol que son como libres o pueden haber ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático. Respecto a los ribosomas del citosol, ellos generan proteínas que también van a ser parte del citosol y que no tienen una ubicación específica. Nada más se ocupa que estén ahí en el citosol haciendo ciertas reacciones. Los ribosomas que están en el retículo endoplasmático es porque están generando una proteína que de alguna forma va a tener que atravesar una membrana. Entonces, sea la membrana celular, sea la membrana nuclear, sea la membrana de la mitocondria, del retículo endoplasmático, del Golgi. Entonces son proteínas que tienen ubicaciones un poco más específicas, porque son, por ejemplo, una proteína que yo creo porque ocupo que vaya a la mitocondria, o sí, una proteína que yo ocupo que vaya a un lisosoma, como a ciertos lugares. Em, Eso van a tener ubicaciones más específicas, normalmente dentro del sistema de membranas, que son todas las organelas que tienen membrana, y sumado a eso también se incluye la membrana celular, entonces también pueden enviar proteínas que queden en la membrana celular o que atraviesen la membrana celular. Esas proteínas normalmente son modificadas por lo que es el retículo endoplasmático y también por Golgi y normalmente son glucoproteínas. Entonces suelen tener cadenas de carbohidratos unidos en algún extremo.
Entonces, ¿cómo un ribosoma termina unido al retículo endoplasmático rugoso? Lo que sucede es que el ribosoma se encuentra un ARN mensajero en el citosol, empieza a generar la traducción, pero lo que ocurre al inicio de esta traducción es que en lugar de estar creando la proteína que yo ocupo, lo que se hace es que se crea un péptido señal. Este péptido señal es una secuencia cortita, como unos 20 aminoácidos, pero que es reconocida por unas proteínas que se llaman SRP, que son partículas de reconocimiento de señal. Entonces, esas proteínas se van a unir al ARN y eh, van a haber otras proteínas que se llaman los complejos de translocación que van a agarrar, reconocen las partículas de reconocimiento de señal, se unen a el ribosoma y a la señal que están creando y además eliminen el péptido señal. Esos complejos de translocación van a estar en el retículo endoplasmático. Entonces, esta imagen que quería mostrar. Entonces yo tengo mi ribosoma de vía libre, él crea una secuencia de señal. Esta secuencia de señal va a ser detectada por estas proteínas y estas proteínas van a ser reconocidas por el complejo de translocación, que es como, en este caso, este canal rosado que está aquí. Entonces el ribosoma va a quedar entonces unido al complejo de translocación por esa secuencia de señal. Él va a seguir sintetizando su proteína, sí, va a seguir haciendo traducción, no le va a importar mucho. Y una vez que se termina de hacer la proteína, se le va a quitar la secuencia señal y ya va a quedar la proteína. Sea en este caso una proteína transmembrana o sea que es una proteína que va dentro del retículo endoplasmático y que después va a ir a Golgi y que después va a ir a alguno de parte del sistema endomembranas. Ok. Entonces, respecto a mutaciones que pueden ocurrir en este proceso de ARN, bueno, de ADN, ARN y proteínas, hay varias. Hay mutaciones que van a ser puntuales. Y esto quiere decir que hay un aminoácido, un codón, un nucleótido, perdón, un nucleótido del codón que está cambiando y que va a tener un cierto efecto sobre qué aminoácido se crea. Entonces, las mutaciones puntuales pueden ser de sustitución y sustitución es que se reemplaza una base citogenada por otra. Ahora, esto puede acabar en una mutación silenciosa porque al final cuando yo analizo el ADN o el ARN en codones va a codificar el mismo aminoácido, puede generar un sentido erróneo o missense, que es que se cambia el codón por otro que codifica a un aminoácido distinto, o pueden haber mutaciones de sustitución que son sin sentido o nonsense. En este caso lo que ocurre es que yo al cambiar un, un solo nucleótido, una sola base nitrogenada, cambio el codón y ahora el codón va a ser un codón de parada. Entonces, donde se encuentra ese codón, separa la proteína. Entonces yo puedo agarrar la proteína y partirla en dos, básicamente. Y eso obviamente va a tener un efecto muy grande sobre la función de la proteína porque van a haber partes faltantes. Puede incluso crear proteínas que no tengan ninguna función. Sentido erróneo también suele tener este efecto, pero este efecto va a ser menor al estar este concentrado en que tal vez solo es un aminoácido el que está cambiando. Hay otras mutaciones puntuales que también pueden tener efectos grandes, que son las de inserción y las de lesión. Inserción es que hay un nucleótido, una base nitrogenada que se inserta o que se añade a la cadena en algún punto. Y de lesión es que se elimina un nucleótido o una base nitrogenada en algún punto. Estos dos van a generar cambios de marco de lectura. Te explico esto, pero eso tiene que ver con los codones. Entonces, los codones, lo que va a ocurrir es que yo siempre estoy analizando los aminoácidos en grupos de 3. A esto se le va a conocer como el marco de lectura. Entonces, por ejemplo, pueden haber mutaciones que son silenciosas, que
básicamente van a modificar una amino ácido en específico, pero como que no van a tener ningún efecto. O no, van a modificar un codón. Puede que el codón codifique el mismo amino ácido, entonces que no haya ningún efecto en realidad perceptible. En este caso, bueno, es una frase en inglés que todas las palabras son de 3 letras. Y si ustedes ven, aquí cambio, no sé, por una K, pero el sonido sigue siendo el mismo. Entonces, si yo nada más, por ejemplo, que me dices, escucho esta oración, yo no me doy cuenta que hay algo distinto. Y se va a interpretar igual. Ahora, pueden haber mutaciones de sustitución. O sea, yo cambio un aminoácido, bueno, un nucleótido por otro, y cambio, y eso genera un cambio en aminoácido por otro. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cambiar una C por una H. Y ahora, en lugar de significar gato como en la primera, ahora significa sombrero. Entonces van a ser dos frases completamente distintas con significados distintos. Pero las mutaciones de deleciones y de inserciones normalmente tienen más efecto. Porque en las de sustitución solo hay un codón que se ha afectado. El resto de codones va a seguir igual. Entonces los que estaban antes y los que están después siguen igual. Solo el que tiene la mutación se ha afectado. Con las inserciones y deleciones, todo lo que hay después de la deleción o de la inserción se va a ver modificado debido al marco de lectura. Entonces, lo que está pasando aquí en esta frase es que hay una deleción. Entonces, hay una letra que yo borré, hay un nucleótido que yo borré. Entonces, en este caso lo que se borró fue esta T. Ahora, este, el ribosoma, por ejemplo, no puede saber que hay un nucleótido que falta, sino que siempre va a haber analizar en grupos de tres. Entonces, lo que va a agarrar es que esta letra que antes estaba en la tercera palabra, ahora se va a agarrar para la segunda. Y todo se va a correr de acuerdo a esto. Entonces, ahora si ustedes ven, las palabras que siguen son palabras que no tienen sentido. Lo mismo ocurre con las inserciones. En este caso lo que ocurre es que hay esta letra D que se inserta aquí, pero yo solo puedo analizar codones de 3. Entonces, esta T ya no me cabe en esta aminoácido, en este codón tengo que pasar al siguiente. Y también, a partir de esta inserción, el resto de cosas son cosas que no tienen sentido, cosas que ya no siguen la proteína original. Entonces, a pesar de ser una mutación puntual, el efecto que tienen es a lo largo de un segmento muy grande. Esto en el caso de, digamos, de traducción. Puede que a nivel de ADN sea de un nucleótido menos, una base nitrogenada menos, pero a nivel de proteína es donde va a tener un efecto muy grande. Ahora, también hay mutaciones por segmentos. Entonces ya son mutaciones que no son un solo nucleótido, sino que van a ser regiones de varios nucleótidos. Pueden haber inserciones, deleciones y pueden haber inversiones. Inserciones, deleciones, similar a los puntuales. Yo puedo borrar un nucleótido, dos nucleótidos, tres nucleótidos, 100 nucleótidos. Y eso obviamente va a tener un efecto bastante grande por el hecho de ser segmento, pero también por el hecho de que puede cambiar un marco de lectura. Y en el caso de las inversiones, nada más importante recuerden porque a veces eh, preguntan en el examen como cómo se vería esta nueva cadena si yo le hago una mutación de inversión. Cuando yo hago inversión de ADN, lo que ocurre es que van a haber dos giros. Entonces, inversión es como que yo le doy vuelta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo le doy vuelta, por ejemplo, de arriba a abajo, entonces yo le hago como un espejo aquí en la mitad, y ahora ese segmento arriba pasa el de abajo y el de abajo. El de arriba, hay un pequeño problema. Este segmento que antes era 3', o sea, esta esquina de aquí, va a terminar ahora aquí arriba. Y eso no tiene sentido, porque el extremo que está en esta elección es el extremo 5'. Entonces, cuando yo hago inversiones de ADN, yo no puedo solo darle una vuelta. Yo no puedo nada más decirle, bueno, arriba abajo. Si yo tengo que darle dos. Arriba abajo y derecha izquierda. Entonces yo hago arriba abajo, me queda el extremo 3' aquí, y luego hago derecha izquierda. Y ahora sí me calza la polaridad de la ADN. Entonces siempre tienen que mantener en mente que segmentos son 3', 5', y saber que se tiene que seguir eso. Yo no puedo meter aquí un extremo 5' nada más porque yo quiero, sino que siempre tiene que seguir lo mismo. Si aquí el extremo 3', aquí también tiene que ser 3'. Si aquí el extremo es 5', aquí también tiene que ser 5'. Entonces, si ustedes ven aquí en este pedazo de inversión, lo que se hizo es darse la vuelta dos veces. Entonces, em, sí.
Bueno, estoy viendo que yo aquí hay varias G, no estoy muy segura por qué. Pero bueno, ignoramos el de aquí abajo. Voy a ver el de aquí arriba. Entonces, esta T, que antes estaba abajo a la derecha, ahora está arriba a la izquierda. T, GCC, que es esta sección de aquí. Y esta, CTGA, ahora va a estar aquí al inicio. Bueno, aquí abajo. AGTC. Entonces, para que me tengan eso en cuenta. Ahora, vamos a ver un tema más, que es el tema de los operones, que es algo que ocurre en procariotas. Y está relacionado a la parte de genes y de cómo se traducen. Entonces, los operones son como varios, comillas, genes que están unidos, en realidad como varias proteínas que están unidas bajo el mismo gen, bajo el mismo promotor. Entonces, lo que va a ocurrir es que hay un promotor, como varios genes, o sea, varios segmentos de ADN que codifican diferentes proteínas unidos y luego un terminador. Ahora, esas proteínas van a estar como cerca una de la otra en el ADN porque se ocupan en la misma ruta metabólica. O sea, este operón que se ve aquí abajo es el operón lactosa. El operón lactosa incluye las proteínas que se necesitan para no sintetizar, para digerir la lactosa. Entonces, em, yo voy a ocupar de las tres para poder descomponer la lactosa. Yo no puedo usar solo una, yo no puedo usar solo la Y o solo la A. Yo ocupo las tres. Entonces, ya que yo siempre voy a ocupar las tres, es más fácil tenerlos todos bajo el mismo promotor, bajo el mismo operador. Es decir, si se activa una, que es mejor que se activan todas, porque si se activa una es que la requiero, entonces es más fácil que estén todas controladas bajo el mismo promotor. Ahora, el promotor es donde se une la RNA polimerasa y los operones también van a tener un operador, que es si se activa o no este operón en un determinado momento. Entonces, el ejemplo que yo tengo abajo es el del operón lactosa. Entonces, el operón lactosa, como decía antes, es lo que le permite a las bacterias digerir la lactosa. Entonces, cuando yo voy a requerir que ese operón lactosa esté activo. Uno, cuando hay lactosa, eso es fundamental. Si yo no tengo lactosa, ¿para qué estoy creando esas proteínas? Además de que requiere energía crearlas. Lo segundo es, la lactosa requiere como muchos procesos intermedios. O sea, vean que hay tres proteínas solo para poder digerirla. Entonces, hay fuentes de energía mucho más directas, como la glucosa o la fructosa, y que es más fácil de usar y que son enzimas que siempre hay en el citosol. Entonces, si hay otra fuente de energía, es mejor que la bacteria prefiera no usar lactosa como fuente de energía. Entonces, esas son las dos condiciones que yo ocupo para que mi operón lactosa se active. Que haya lactosa, uno, y segundo, que no haya nada mejor que lactosa, que se puede utilizar como energía. Entonces, el operador es el que me va a regular esto. Él va a tener funciones de represor y de activador. Hay operadores que pueden tener solo represores, o sea, solo proteínas o sustancias que le disminuyen la actividad. Hay operadores que pueden tener solo activadores. Hay operadores que pueden tener ambos. Entonces, a estos represores inductores, represores activadores, se le conoce como los inductores, es lo que se une al operador. Y respecto a si es represor o activador y respecto a eh, cuándo se enciende o cuándo no se enciende el operón, se van a clasificar en estos como cuatro tipos. Negativo inducible se refiere a que, bueno, la parte inducible es que en condiciones normales no es activo, pero algo tiene que ocurrir para que se active. Y negativo es porque va a tener en su operador un represor. Ahora, aquí me equivoqué. Los inductores no se refieren directamente al represor y al activador, sino a moléculas que pueden cambiar los represores y los activadores y si se unen o no al operador. Entonces, en los operones negativos inducibles, mi represor va a estar siempre en el operador, me lo va a mantener apagado y de repente va a llegar un inductor, me cambia el represor y yo ahora
tengo un operador que sí es funcional, porque el represor como que se suelta del operador. En los positivos inducibles es como que mi operador va a estar solo, pero el operón no se va a activar hasta que llega un inductor, suena el activador va, se une el operón y ahora sí, va al promotor tener como todo lo que ocupa para empezar a generar ese operón y entonces ahora sí se van a empezar a transcribir todas estas em, proteínas. Bueno, estos RNA mensajeros todavía. En los dos de abajo, que son los represibles, lo que va a ocurrir es que cuando aparezca la molécula que es la inductora, entonces se va a reprimir los operones o la función que tenían estos operones. Ya no se van a transcribir. Entonces, en el caso de los operones que son represibles pero negativos, lo que ocurre es que hay un represor que existe, pero no se puede unir al operador. Llega, aparece el inductor, el represor es capaz de unirse, suena el operador y entonces me apaga el operón. En el caso de los operones represibles positivos, más bien ellos están activos siempre, el activador siempre está en mi operador y de repente lleva el inductor se une al activador, lo despega y entonces se apaga el operador y ya se termina la síntesis de esas ARN mensajeros. Entonces, inducibles y represibles tienen que ver con el estado base de si está siempre apagado o siempre encendido. Entonces los inducibles están siempre apagados como en condiciones normales y los represibles están siempre encendidos en condiciones normales y esas condiciones normales cambian cuando llega el inductor. Entonces cuando llega el inductor yo puedo encender los que están apagados o apagar los que están encendidos. Y si son negativos o positivos, tiene que ver con si tienen represores negativos o si tienen activadores que son positivos. Entonces, eso es para el operón lactosa. Como les decía antes, el operón lactosa requiere de dos cosas simultáneas que deben pasar para que se active. Tiene que haber lactosa, uno, y tiene que no haber mejores fuentes de energía. Entonces, en el operón lactosa, aquí está el promotor, que es donde se une la polimerasa, y aquí van a ver el operador. Y ese sitio cap como que modifica también a mi promotor. Entonces, en mi operador va a haber este represor. Uy, voy a cerrar esto. Ajá. En mi operador, ese represor va a estar siempre unido. Entonces, en condiciones normales, el operón lactosa está siempre apagado y tiene un represor. Entonces, el operón lactosa es un operón negativo inducible. Entonces, tengo ese represor unido, pero este represor se une a alolactosa. Alolactosa es una molécula que pasa cuando la lactosa entra dentro de una célula. Entonces, reacciones químicas que van a ocurrir que la van a cambiar a alolactosa, va a ser como un isómero, y ese isómero es capaz de unirse al represor, y al unirse cambia la forma química y se despega el operador. Ahora, ese citocap, que es el que ayuda a que ese promotor se active, va a depender de una proteína CAP. Esta proteína CAP se va a unir a AMP cíclico. AMP cíclico es el último estadio de degradación del ATP. Entonces el ATP va a ser la molécula energética de las células, adenosín trifosfato. Cuando el ATP se va gastando, se va a convertir primero en adenosín bifosfato y luego en adenosín monofosfato, que es AMP, y el AMP puede cambiar a AMP cíclico. Entonces, AMP, si una célula tiene mucho AMP, significa que no tiene ATP, porque no hay como más fosfato, no, como que se ha ido gastando básicamente esas monedas de energía. Entonces, cuando hay AMP cíclico, es que la célula ya gastó su energía. Entonces, cuando, como en el caso de arriba, todavía hay glucosa presente, a pesar de que esa lactosa ya está separada del operador, la ARN primerasa como que no se une bien al promotor.
O bueno, puede unirse, pero como que este cap ayuda a que se una mejor. Entonces, como que aún así se puede unir, pero tal vez con menos frecuencia. Ahora, si no hay glucosa, este cap, esta proteína, se va a unir a M cíclico, se une al sitio cap, estimula mucho más la RNA polimerasa, mucho más al promotor, y entonces hay una mayor síntesis de las proteínas de la operonlactosa porque como hay un AMP cíclico, no hay fuentes de energía y si hay lactosa presente porque el represor no está, pues aprovechamos estas enzimas y creamos, bueno, digiramos la lactosa. Ok, entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy. Ya en la próxima clase veríamos lo que son genomas eucariotas. Es un poco de ver cómo se organiza los genes en eucariotas y como ciertas cosillas extras de la agregación de proteínas y de otros tipos de eh, ADN y ARN que hay. Y bueno, otras clases de mutaciones distintas. Y después entonces veríamos lo que es genética de Mendel, cuadros de Punnett y, por ejemplo, árboles genealógicos. Entonces esa sería la clase de hoy.